Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la corrección de la evaluación bimestral que presentamos ayer. Entonces, veamos. La primera pregunta dice, si 25 jardineros tardan 12 días en podar los árboles de un parque, ¿cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 10 días? Y la pregunta es, en la situación anterior, las magnitudes que se comparan son. Entonces recordemos que las magnitudes son los temas en los cuales se van a comparar en la regla de 3. Y en este caso la respuesta es jardineros y días. Segunda pregunta. Teniendo en cuenta la imagen anterior, podemos decir que la razón de balones a pelotas se representa. Entonces recordemos que para representar una razón, puede ser una fracción o puede ser utilizando dos puntitos. Entonces, por eso la respuesta es 5 es a 3 porque hay 5 balones con relación a 3 pelotas. Siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta la clasificación de las magnitudes, podemos decir que las magnitudes representadas en la tabla son. Entonces recordemos que en este caso, en esta tabla, nos muestra la magnitud kilómetros y la magnitud tiempo en horas. La magnitud kilómetros aumenta de 60 en 60, 60, 120, 180, 240 y las horas aumentan de una en una. Como las dos magnitudes aumentan de lo mismo en lo mismo y podemos determinar que nos da el mismo resultado, entonces la respuesta es que las magnitudes son directamente proporcionales porque las dos están aumentando en la misma proporción. Siguiente pregunta, entonces tenemos el mismo caso de magnitudes, pero la representación gráfica en el plano cartesiano. Vamos a comparar la magnitud peso en kilogramos y precio. Y nos preguntan, las clases de magnitudes representadas en la gráfica son, entonces vemos que el peso aumenta, los kilogramos 1, 2, 3, 4, aumenta de 1 en 1. Y el precio aumenta de 900 en 900. Como las dos aumentaron en la misma proporción y formaron una línea recta en la gráfica, son magnitudes directamente proporcionales. Siguiente pregunta. Se necesitan 30 galones de pintura para embellecer 5 casas. ¿Qué cantidad de pintura se requiere para 12 casas similares? Entonces, es una regla de 3. Si 30 galones es a 5 casas, incógnita en galones para 12 casas. Entonces vemos que el número de casas, ¿cierto? Que es las magnitudes que tenemos completas, las dos aumentaron, aumentó de 5 a 12. Entonces me pregunto, ¿a más casas necesitaré más pintura o menos pintura? Más pintura, ¿verdad? Entonces es una regla de 3 directa, extremo con extremo, medio por medio. Entonces, al multiplicar y dividir, entonces obtenemos que da 72 galones. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el 12% de 75? Recordemos que para hallar el porcentaje de un número podemos utilizar dos métodos. Podemos plantear una regla de 3. Si 12 es el 100%, entonces, ¿qué porcentaje será 75? O simplemente multiplicamos los números dados, 12 por 75, y ese producto lo dividimos por 100, que significa el porciento, y obtenemos que da 9. La respuesta es 9. Siguiente pregunta. Al expresar la siguiente razón como porcentaje, obtenemos. Entonces recuerden que una razón se puede expresar como fracción, como número decimal o como porcentaje. Entonces 58 es a 100, como porcentaje se representa 58%. Siguiente pregunta dice, en un almacén de celulares se encuentran en ofertas y todos tienen un descuento del 30%. ¿Cuánto se debe pagar por uno de ellos
si el precio real es de 700.000 pesos. Entonces, debemos hacer dos procedimientos. Primero, vamos a hallar el 30% de 700.000. Recordemos, multiplicamos 30 por 700.000 y ese producto lo dividimos entre 100. Como el numerador y el denominador terminan en ceros, podemos simplificar. Y el resultado que obtenemos es 210.000. Y ese resultado, 210.000, como es un descuento, se lo restamos a 700.000 y obtenemos que la respuesta es 490.000 pesos. Siguiente pregunta. El nombre que recibe el anterior poliedro es. Entonces recordemos que para saber el nombre de los poliedros debemos mirar su base. En este caso, su base es un pentágono. Y este poliedro es un prisma, por eso se llama prisma pentagonal, es la respuesta. Siguiente, el número de vértices y aristas del siguiente prisma son. Entonces recordemos que los vértices son las esquinitas en donde se une una arista con la otra, ¿cierto? Y para saber cuántos vértices tiene cualquier poliedro o cualquier pirámide, cualquier prisma, entonces contamos los de una de las dos bases y lo multiplicamos por 2, en este caso en los prismas. Una, y como todo prisma tiene dos bases, en este caso, entonces tiene 8. Y 8 por 2 tiene 16 vértices. Y las aristas se cuenta lo mismo, las de la base, y se multiplica por 3. Una base, las de alrededor y las de la otra base. Entonces, 8 por 3, 24. Por eso la respuesta es que tiene 16 vértices y 24 aristas. Siguiente pregunta. El nombre que recibe el anterior sólido es. Entonces, vemos que cuando está formado por triángulos y termina en un vértice llamado cúspide, entonces es una pirámide. Y como su base es un cuadrado, es pirámide cuadrangular. En la siguiente pregunta dice, ¿el cilindro pertenece al grupo D? Entonces recordemos que el cilindro es un cuerpo redondo. Por eso la respuesta es los cuerpos redondos. En la siguiente pregunta, ¿cuál será el volumen de la siguiente pecera que tiene 8 decímetros de largo, 3 de ancho y 6 de alto? Recordemos que para hallar el volumen de cualquier sólido, en este caso de este prisma, debemos hallar el área de la base y ese producto lo multiplicamos por la altura del sólido. Entonces, el área de la base, como la base es un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, decimos 8 por 3, 24. Y 24 decímetros cuadrados. Y lo multiplicamos por 6 decímetros, 24 por 6, 144. Y decímetros cuadrados por decímetro, decímetro cúbico. O en el caso de los prismas, podemos hacerlo más simplificado. Multiplicar largo por ancho por alto. Por eso decimos 8 por 3, 24. Y 24 por 6, 144 decímetros cúbicos. Bueno, en la siguiente pregunta dice, el cubo anterior mide por cada uno de sus lados 4 centímetros. Entonces, recordemos que un cubo está formado por cuadrados. Y cada lado, cada uno de todos los lados que lo forman, o sea, las aristas, son 4 centímetros. Entonces, la pregunta es que ¿cuál será su volumen? Si un lado mide 4, pues todos los demás 4. Y el volumen es área de la base, 4 por 4, 16. Y por la altura de todo el sólido, 16 por 6. Entonces, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. O largo por ancho por alto. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64 centímetros cúbicos porque eran 3 dimensiones las que se multiplicaban. Bueno, en la siguiente pregunta dice, si la siguiente jarra contiene 3 litros de limonada, ¿a cuántos mililitros equivale?
Entonces recordemos que el litro es una unidad de capacidad y que para convertir una unidad de capacidad en otra, multiplicamos de mayor a menor. Si es de mayor a menor, multiplicamos por 10 por cada unidad, como es en este caso, que litros es mayor que mililitros. Y de litros a mililitros hay 3 unidades. Multiplicamos 3 por 1000, porque son 10, 10, 10, 3 veces, da 3000 mililitros. En la siguiente pregunta dice, para medir el peso del elefante, la unidad de medida más apropiada que se utilizaría es, entonces, como el elefante es pesado, la unidad más adecuada es el kilogramo. El instrumento utilizado para medir la masa es, entonces recordemos que para medir la masa, su elemento fundamental es la balanza, la cual viene graduada en kilogramos. Si el anterior galón tiene 3,78 litros de capacidad, recordemos que los líquidos son unidades de capacidad. ¿A cuántos decalitros equivale? Entonces, en este caso, debemos convertir litros, es una unidad menor que decalitros. De menor a mayor dividimos. ¿Cuántas unidades hay de litros a decalitros? Una, ¿cierto? Entonces, de menor a mayor dividimos 3,78 dividido 10, corremos la coma un lugar y como no la podemos dejar sola, colocamos 0 y por eso la respuesta es 0 unidades y 378 decalitros. En la siguiente pregunta dice, al expresar 3 metros cúbicos en milímetros cúbicos obtenemos. Recordemos que estas son unidades de volumen cúbicas y para expresar una unidad de volumen en otra, si es de mayor a menor, multiplicamos por 1000 por cada unidad que avance. Y si es de menor a mayor, dividimos entre 1000. Entonces, de mayor a menor, multiplicamos. De menor a mayor, dividimos. Pero como en este caso, metros cúbicos es mayor que milímetros cúbicos, multiplicamos por 1000. ¿Cuántas unidades hay de metro cúbico a milímetro cúbico? 3, ¿cierto? Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, es decir, 3 ceros y 3 ceros y 3 ceros, entonces multiplicamos 3 por el 1, la unidad seguida de 9 ceros, y por eso dio 3000 millones de milímetros cúbicos. Bueno, y en la última pregunta dice, el peso de la anterior sandía es 4.500 gramos. Esta sandía pesa 4.500 gramos. ¿Cuál será su peso en kilogramos? Entonces debemos expresar de gramo a kilogramo. Recordemos que el gramo es la unidad fundamental de la masa, ¿cierto? Aunque el más usual es el kilogramo, el fundamental en el Sistema Internacional de Medidas es el gramo. Para convertirlo de mayor a menor, lo mismo que en todas las unidades, multiplicamos. Y de menor a mayor dividimos. Como en este caso los gramos son menores que los kilogramos, dividimos 4.500. ¿Y cuántas unidades hay de gramos a kilogramos? Contemos. Decagramos, hectogramos, kilogramos, 3 unidades, es decir, dividido entre 1000. Es decir, que aquí estaría la coma y la corremos 1, 2, 3. Dio 4,500. Y recordemos que en los números decimales, el 0 a la derecha, al final, es como si no existiera, por eso 4,5 kilogramos. Bueno, niños, entonces vamos a corregir en nuestro cuaderno de matemáticas únicamente las preguntas que hayamos tenido incorrectas. Colocamos solamente la respuesta correcta, las otras opciones no es necesario, solo la respuesta correcta. Y si esa pregunta requiere de operación que lo sustente, debe tener su operación. Bueno, entonces continuemos aquí en nuestra reunión por Zoom, continuamos corrigiendo y así aclaramos las dudas que se nos hayan presentado. También conoceremos las notas que ya hemos obtenido. Realizaremos
las correcciones pertinentes. Entonces, no olviden, permanezcan aquí conmigo y les deseo un feliz fin de semana y muchas bendiciones.